Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Capítulo 21. Futura esposa. Dejando a un lado a los felices padres, Riser y Sona se sintieron complejos en ese momento. Naturalmente, Riser no esperaba tener su compromiso de inmediato en el momento en que acababa de divorciarse de su ex prometida. Sona lo era aún más ya que no esperaba que el prometido elegido por su padre fuera Riser, el ex prometido de Rías. ¿No fue esto demasiado escandaloso? ¿Deberías casarse con el ex prometido de su mejor amiga? Si Rías supiera todo esto, ¿qué pensaría? Sin embargo, aunque no podía aceptarlo tan fácilmente, no tenía tanta resistencia. Su habilidad era obvia y, excepto Rías, nadie lo odiaba. Incluso si fuera un playboy, ¿quién no lo sería? Casi todos los jóvenes demonios eran playboys y todos jugaban con mujeres. Si había una diferencia entre Riser y el resto, Riser era más competente. Sin embargo, a Sona todavía le costaba aceptar todo esto y tampoco quería aceptar de inmediato, incluso si realmente no le importaba este compromiso. Después de todo, ella era diferente de Rice porque conocía la importancia de este matrimonio. Por último, quería que su hombre fuera más inteligente que ella. «Padre, ¿puedo decir algo?» «¿Qué pasa, Sona?» El padre de Sona se dio cuenta de que algo andaba mal. «Deberías conocer mi solicitud de que alguien se case conmigo, ¿verdad? Entonces, ¿quieres quedarte soltera por el resto de tu vida?» El padre de Sona estaba lleno de ira en ese momento. «¿O quieres casarte con esos debiluchos?» Riser era un demonio raro. Él era poderoso. Su potencial podría incluso alcanzar a Mao y volverse tan fuerte como Serafall, la hija mayor de la casa Citri. Si su hija se casaba con Riser, entonces Lord Citri no tendría que preocuparse por nada. En cuanto al pasatiempo playboy de Riser, ¿quién no fue un playboy en su juventud? Lord Citri era igual, y también podía decir que Riser no era malo, especialmente cuando se divorció de su ex prometida de manera tan decisiva para mantener la dignidad de su familia. Además, ¿no debería su hija hablar de este asunto de una manera más educada? Lord Citri pudo ver que Lord Fennex y Lady Fennex fruncían el ceño cuando escucharon las palabras de Sona. Sin embargo, Riser preguntó con curiosidad. ¿Qué tipo de petición? Luego, Sona miró fijamente a Riser mientras empujaba ligeramente el marco de sus gafas. Mi pareja debería ser más inteligente que yo. ¿Cómo puedes determinar si tu pareja es más inteligente que tú? Es fácil. Sona mostró una sonrisa encantadora y luego dijo. Debe poder ganarme en el juego de ajedrez. ¿Juego de ajedrez, eh? Si era una pelea normal, ni siquiera Sona pensaba que ella fuera la oponente de Riser, o mejor dicho, los resultados eran obvios. Incluso si no pelearan, ella se daría cuenta de que perdería de manera vergonzosa. Aún así, ¿valió la pena trabajar duro para conseguir que Sona fuera su prometida? No pudo evitar mirar a Sona por el rabillo del ojo. Ella era hermosa. Tenía el cabello negro peinado en un corte corto y ojos violetas. Además, tenía gafas. Llevaba gafas. Repitió esto ya que era un punto importante. Su cuerpo era esbelto, ágil y elegante. El único problema era que su busto era solo una linda copa B. Sin embargo, el resto había compensado todo lo que le faltaba. Si bien a muchos también les gustaban los grandes, a él no le importaban los pequeños ya que eran más sensibles, pero los favoritos del Riser original eran los grandes, y era la razón por la que el Riser original estaba loco por Rías. Sin embargo, al mismo tiempo, el Riser original no era un elegidor, y para demostrar que, entre los miembros de su nobleza, algunos tenían bustos pequeños. Entonces, si pierdo esta partida de ajedrez, ¿no aceptarás este compromiso? Así es. Sona asintió. Entonces, ¿qué pasa si gano? Si ganas. Sona respiró hondo y luego dijo, dejaré la escuela y luego me casaré contigo de inmediato. ¿Incluso si no nos conocemos? Incluso si no nos conocemos. Sona asintió. Soy diferente de Rías. No haré nada estúpido como lo hizo tu ex prometida en tu compromiso anterior.
Si me ganas en el juego de ajedrez, seré tu esposa inmediatamente y comenzaré a tener hijos. Luego, se sonrojó y dijo en voz baja. Entonces, intentaré amarte. ... Riser no estaba seguro de si era atrevida o estúpida, pero como podía decir algo así, debía tener confianza en su juego de ajedrez, pero las palabras tratar de amarte llamaron su atención de inmediato. Después de todo, a diferencia de Rías, quien ni siquiera le dio una oportunidad y lo odiaba como si fuera el insecto más molesto, Sona podía decir algo como tratar de amarlo a pesar de que nunca se conocieron excepto por ser un simple conocido. Además, pensó que ella era más linda de lo que había pensado. ¿Qué pasa? ¿No tienes confianza? Sona pensó que su silencio era una falta de confianza. No, la condición es tan fácil que no puedo creerlo. Oh. Sona empujó la montura de sus gafas una vez más, luego lo miró con calma. ¿Crees que puedes derrotarme en el juego de ajedrez tan fácilmente? Puedes pensarlo de esa manera. ¿Qué tal si empezamos ahora mismo? Veamos si tienes la habilidad para respaldar tus palabras. Sona quería borrar esa expresión tranquila de su rostro de inmediato. Yo debería decir lo mismo. ... Sona respiró hondo y luego se volvió. Sígueme. Entonces, la seguiré primero. Puso una excusa ante sus padres y los de Sona antes de seguir a Sona. Los padres de los dos se miraron antes de seguirlos también, ya que si este compromiso podía continuar o no, todo se decidiría en este juego de ajedrez. Con todo decidido, se dirigieron a la sala de ajedrez, que estaba especialmente construida en el castillo. Tsubaki, ayúdame a montar el tablero. Sí, Kaicho. Una joven con gafas, largo y hermoso cabello negro y un cuerpo bien desarrollado asintió respetuosamente antes de seguir la orden de Sona. Riser no dijo nada y se quedó al lado de Sona mientras miraba a esta joven. Ella es mi reina, dijo Sona. Parece fuerte. ¿Practicó con una lanza? Sona se sorprendió. Sí, ella practica con la Hinata. ¿Cómo lo supiste? Riser solo sonrió pero no dijo nada. ... Sona respiró hondo, intentando calmarse. Cuando gane, haré que me digas la razón por la que lo sabes. Oh. Entonces, si gano, solo haz lo que quieras. Seré tuyo de todos modos. ¿Tienes tanta confianza en que ganarás? Sí. Sona asintió. ¿Es eso así? Riser no continuó hablando y esperó hasta que la reina de Sona preparara la mesa. Sona miró a Riser, tratando de encontrar un solo defecto en él, pero desafortunadamente no pudo. Lo único que podía ver era su hermoso rostro y su elegante peinado. También estaba bien vestido, vestía una camisa blanca de manga larga con un smoking carmesí con botones negros, una cinta azul y zapatos marrones. Su chico malo que apareció antes ya no estaba allí. En cambio, esta apariencia encaja bien con su tipo. Sin embargo, ella definitivamente nunca diría eso porque estaba demasiado avergonzada. Luego, cuando la mesa estuvo preparada, los dos se sentaron en sus sillas frente a frente. Sus padres y los de ella, junto con su reina, se quedaron a su lado, observando la partida de ajedrez entre ellos. Puedes llevarte las piezas blancas. Sona le puso una desventaja. Si bien era solo un pequeño porcentaje, las piezas blancas tenían mayores posibilidades de ganar, y además eran las que se movía primero. Gracias. Él no rechazó su oferta porque le resultaba más fácil ganar. Entonces, ¿deberíamos empezar de inmediato? Bueno. Luego, comienza el juego de ajedrez para determinar su compromiso. Está bien, comencemos el matrimonio ahora mismo. No podemos perder más tiempo. El resto era obvio. Riser ganó y Sona perdió. Sona miró el tablero con incredulidad porque incluso sus gafas se deslizaron de su linda y puntiaguda nariz. Sin embargo, ambos padres estaban felices ya que con esto su matrimonio quedó claro, y tampoco perdieron el tiempo casando a sus hijos entre sí. Solo Tsubaki Shinra, la reina de Sona, estaba indefensa y preocupada, pero no tenía un lugar donde hablar. Espera, ¿no es demasiado pronto para casarse? Sin embargo, Riser fue el que se quedó sin palabras ya que el matrimonio fue demasiado rápido. Pero... ¿no quieres casarte conmigo? Sona preguntó con el ceño fruncido. ¿Por qué te enojaste?
¿No querías casarte conmigo antes? Mientras estaba indefenso, suspiró para sus adentros antes de que sus ojos se volvieran tiernos, mirando a su futura esposa. No me importa, o mejor dicho, estoy feliz de poder casarme con alguien tan maravilloso como tú. ... Sona parpadeó mientras intentaba ocultar su sonrojo empujando la montura de sus gafas. ¿Es así? ... Riser. Capítulo 22. Mi futura esposa. Ya fueran sus padres o los de Sona, todos rápidamente salieron y se prepararon para su matrimonio de inmediato. Sona había prometido que se casaría con Riser si él podía ganarle en el juego de ajedrez, y él pudo aplastarla con un poder abrumador. Ya no tenía ningún motivo para luchar contra este matrimonio y, de ahora en adelante, sería su esposa. Si bien quedó sin palabras ante este desarrollo, Riser tampoco pudo detenerlo. También sabía que como tenía todos los privilegios otorgados por su familia, necesitaba pagar un cierto precio por ello, por lo que no le importaba este matrimonio, especialmente cuando su prometida era hermosa. Sin embargo, cuando sus padres se fueron, solo quedaron él, Sona y Tsubaki. Al dejar a Tsubaki, que no sabía qué hacer y simplemente se quedó en silencio porque sabía que este no era su lugar para hablar o involucrarse, Sona estaba bastante nerviosa. ¿Casado? Iba a casarse con el hombre que tenía delante. Si bien ella realmente no lo rechazaba porque era capaz y lo suficientemente bueno para ser su esposo, se sentía en conflicto con su identidad ya que era el ex prometido de su mejor amiga. Sona, ¿puedo llamarte así? Sí. Sona ascendiendo mientras empujaba la montura de sus gafas. ¿Puedes llamarme así? Entonces, ¿cómo deberías llamarte? ¿Qué tal si me llamas marido? Riser, que se había rendido, sintió que era demasiado estúpido pensar demasiado, así que simplemente se soltó. Además, también quería romper esta extraña atmósfera entre ellos. Como era de esperar, Sona quedó atónita y sonrojada por un momento antes de asentir con rostro relajado. Sí, marido. ... Riser. ¿Qué pasa, esposo? ¿Estás bien? Riser sintió que esta mujer se estaba burlando de él. Se sintió impotente y luego preguntó, por cierto, ¿puedes darme un recorrido? Después de todo, es mi primera vez aquí. Claro, esposo. ... Riser. ¿Qué pasa, esposo? ¿Estás bien? Los dos salieron al jardín del castillo de Citri, dejando atrás a Tsubaki. Para el jefe de Citri, el lujo era algo normal. Además, la casa Citri no era una casa a la que le faltara dinero, especialmente cuando este clan tenía el tratamiento médico más avanzado y la hija mayor de la casa Citri era Serafall Leviathan. Riser pudo ver muchas plantas raras y hermosas junto con algunos ciervos, hermosos pájaros y mariposas revoloteando dentro de este jardín. Sin embargo, incluso si este jardín no pudiera ser visto por la mayoría de los demonios en su vida, no tenía mucho interés, ya que estaba más acorralado por el problema que enfrentaba actualmente. ¿Te diviertes burlándote de mí? Sona se rió entre dientes cuando vio sus ojos muertos. ¿No fuiste tú quien me pidió que te llamara así? Sin embargo, nunca pensé que me llamarías tan fácilmente. Te lo he prometido después de todo. ¿No volverás a desafiarme en el Ratingame ni convocarás a un usuario de Longinus para romper con este matrimonio? ¿Con quién me comparas? Sona se quedó sin palabras, pero tenía que decir que la vida de Riser era bastante dura y de alguna manera no se sintió sorprendida por su decisión de divorciarse de Rias. He decidido casarme contigo, así que me convertiré en tu esposa y aceptaré todo. Riser miró fijamente a Sona y comprendió que era su silenciosa aquiescencia a su harén, por lo que pedir más que esto no era ético por su parte. Se detuvo y miró a su futura esposa. Podría ser la primera vez que la observación de cerca de esta manera. Mientras que antes se sentaban cara a cara, toda su atención estaba en el duelo que tenían ante ellos. También sería grosero de su parte si la observara obsesivamente como lo hacía cierto pervertido idiota. Sona también se detuvo y lo miró fijamente. Se miraron el uno al otro y guardaron silencio. Solo bésala y empújala sobre el arbusto. No hay nadie alrededor y todo estará bien. ... ¿Estuvo realmente bien? Aún así, cuando pensó en su beso anterior con Rias, supo que no le faltaban agallas.
En cambio, estaba animada, ardiendo como una llama ardiente. Frente a él, Sona era como un lago tranquilo, sin mancha. Podría ser su impulso, pero lentamente se acercó, tratando de alcanzar sus labios. Sus ojos se abrieron, sorprendida por un momento, pero ya había tomado una decisión, especialmente cuando decidió convertirse en su esposa. Cerró los ojos, esperando el beso, pero de alguna manera ese beso no llegó. Entonces abrió un poco los ojos y luego le golpeó con ligeramente la linda y puntiaguda nariz antes de verlo reír infantilmente. Ella respiró hondo y sintió la necesidad de lanzarle un chorro de agua. Solo estaba bromeando. Puedo ver eso. Su voz era gélida, claramente molesta y enojada por haber sido objeto de burlas. ¿Era su forma de venganza ya que ella se había burlado de él? Si es así, entonces se dio cuenta de que podría ser demasiado mezquino. Hizo un puchero y mostró una linda expresión. Me gustó más esta expresión. Sona. Sin embargo, no te impacientes, ¿vale? Somos el diablo y viviremos una larga vida. Tú vas a ser mi esposa, así que quiero atesorarte hasta que nos casemos. Bien. De repente se sintió avergonzada. Con la emoción de sus padres, sabía que no les tomaría mucho tiempo casarse, pero luego su atención volvió a estar centrada en él, especialmente cuando él tomó su mano. ¿Podemos continuar nuestra caminata? Seguro. Los dos continuaron su caminata íntimamente a medida que su relación se hacía más estrecha. Si bien los dos pasaron juntos tiempo, subestimaron el tiempo que sus padres dedicaron a preparar para su boda. Quería atarlos lo antes posible, por lo que nadie dudó y de inmediato tiró la invitación. En ese breve momento, casi todos los demonios sabían que Riser Phoenix y Sona Sitri se iban a casar. Naturalmente, esto me sorprendió a todos. La noticia de su acto de divorciarse de su ex prometida todavía se estaba difundiendo y todos hablaban de ella, pero de repente se escuchó la noticia de su boda con Sona Sitri, la heredera del clan Sitri y la hermana pequeña de Serafall Leviathan. Desafortunadamente, Serafall, la hermana mayor de Sona, no lo escuchó porque todavía estaba afuera porque estaba a cargo de asuntos exteriores en el diablo. Sin embargo, el resto escuchó todo eso, especialmente aquellos demonios con posiciones altas. Ya fuera la facción del Gran Rey o la facción Mao estaban de humor extraño ya que esta boda fue inesperada para ellos. Cuando la facción del Gran Rey pensó que la casa Phoenix iba a separarse de la facción Mao debido a Rias y Riser, de repente escuchó que Riser se iba a casar con Sona Sitri. Mientras tanto, Sirfetch Lucifer se sintió más complicado ya que él era quien había estado ayudando a Rias a espaldas mientras adoraba tanto a su hermana pequeña. Desafortunadamente, su apoyo no trajo más que problemas a su hermana pequeña, y tampoco esperaba que Riser se divorciara de Rias. Sirfetch suspiró y se sintió exhausto al pensar que la hermana pequeña de Serafall era más capaz que su hermana pequeña. Sin embargo, sabía que el acto de Riser de casarse con alguien tan rápido después de divorciarse de su ex prometida era como arrojarle barro a Rias. Si bien estaba enojado, también estaba indefenso y tampoco podía hacer nada a menos que quisiera obligar a Serafall a convertirse en su enemigo. A estas alturas sabía que no podía hacer nada y solo felicitó su felicidad. Como alguien en una posición alta, podía controlar sus emociones, o más bien no debía dejar que sus emociones nublaran su juicio, ya que un error llevaría al desmoronamiento de la paz que anhelaba. Sin embargo, mientras Sirfetch podía controlar sus emociones, Rias, que se enteró del matrimonio entre Riser y Sona, no pudo controlar sus emociones ya que era la primera vez que alguien se atrevía a avergonzarla de esta manera. ¿Cómo te atreves, Riser? Rias no pudo controlar sus emociones y rompió todas las cosas dentro de su habitación. En cuanto a sus sirvientes, no podían hacer nada y solo podían observar a su maestro impotente y dolorido, ya que sabían que todo se había vuelto así en parte debido a ellos. Sin embargo, no se podía hacer nada y la boda entre Riser y Sona estaba a punto de llevarse a cabo. Capítulo 23. No hay manera de que pueda aceptar este matrimonio. Todas las invitaciones han sido dadas. La boda de Riser y Sona estaba a punto de comenzar y era imposible detenerla. Sin embargo, el más triste sería Genshiro Saji, el nuevo peón del miembro de la nobleza de Sona. Uguaya. Kaichou.
Sin embargo, a diferencia de Udo Wisei, cuyo camino fue despejado por los padres de Sircech y Rías, el camino de Sagi no pudo ser tan sencillo y su amor se rompió incluso antes de comenzar. Además, tampoco era tan estúpido como para destruir este matrimonio ya que, con su condición de demonio de bajo nivel, la muerte era el único camino cuando se atrevía a seguir sus emociones. Aún así, al mismo tiempo, también demostró que su amor por Sona no era tan grande como para atreverse a luchar contra el mundo. En cuanto al resto, no pudieron hacer nada y simplemente fueron al inframundo para ayudar a Sona con el matrimonio. Con su estatus, no les correspondía cuestionarla, y ella tampoco parecía rechazar este matrimonio. Sin embargo, se sintieron un poco extraños cuando escucharon que su marido sería Riser, el ex prometido de Rías. Naturalmente, lo habían visto mientras veían el rating game entre Rías y Riser, así que uno debería entender por qué se sentían tan extraños con su situación actual, ¿verdad? Sin embargo, Rías, quien era su ex prometida, no pudo controlar su emoción una vez más y fue al inframundo para encontrarse con Sona. Sona, que estaba ocupada con los preparativos para su matrimonio, estaba indefensa, pero considerando su relación con Rías, decidió conocerla. Después de todo, había muchas cosas que tenían que decir, y ella tampoco quería que su relación se volviera desagradable, especialmente cuando estaba a punto de casarse con el ex prometido de Rías. Sin embargo, Rías no sería tan inmadura y podría aceptar todo como una adulta, ¿verdad? Sin embargo, Sona, ¿hablas en serio? ¿Estás segura de que quieres casarte con él? Sona frunció el ceño, pero asintió de todos modos, mostrando su convicción de casarse con él. Sí. Si bien Sona también se sintió incómoda al conocer a Rías, considerando que estaba a punto de casarse con el ex prometido de Rías, ya había tomado una decisión. Ella había perdido en la partida de ajedrez contra él anteriormente, y no iba a retroceder como Rías. Además, también pensaba que Riser no era tan malo en absoluto y sentía curiosidad por él. ¿Por qué Riser había cambiado repentinamente? ¿Por qué se volvió tan fuerte? ¿Fue por ella? Cuando Sona pensó en esto, se sonrojó y mentiría si no se sintiera feliz y un poco orgullosa. Cuando Riser todavía era el prometido de Rías, Sona había oído hablar de muchos de sus actos inmorales y también lo había visto antes en su rating game contra Rías. Era como un chico malo y un playboy sin importar dónde intentaran observarlo. Incluso si Riser se hubiera convertido en el prometido de Rías, no cambió en absoluto, pero cuando la conoció, cambió. Aunque él no lo dijera, mostraba su cambio a través de sus acciones, y esto era algo que ella apreciaba, especialmente, se sonrojó y pensó que aún era demasiado pronto para que él pensara en eso. Había muchas cosas por las que sentía curiosidad sobre él, pero sabía que cuando se casaran podría aprender más sobre él, así que no había necesidad de tener prisa. Sin embargo, cuando Rías vio que Sona parecía feliz con este matrimonio, no pudo evitar sentirse traicionada por su mejor amiga, y también se enojó cuando pensó que Riser estaba a punto de darle la bienvenida a su felicidad. Con este matrimonio, Riser dejaría atrás su relación muy rápidamente. Mientras tanto, Rías quedó atrapada por una desgracia conocida como mujer divorciada. ¿Cómo podría aceptarlo? Necesitaba pagar un precio por avergonzarla. No creo que debas casarte con él. Deberías conocer su personalidad, ¿verdad? Es un cabrón, peor que cualquier hombre que hayas conocido. Te arrepentirás de este matrimonio. Rías. El tono agudo de la boca de Sona sorprendió a Rías. He elegido casarme con él. Esto es algo que he decidido y no me arrepentiré. Sé que él es tu antiguo prometido, pero ahora es mío. No tienes derecho a hablar mal de él. Incluso si eres mi amigo, no puedo perdonarte por burlarte de él de esa manera. Retira esas palabras y discúlpate. Sin embargo, ¿quién era Rías? Al ser amonestada tan duramente por Sona, sería un milagro si Rías pudiera aceptar todo en paz. Fuera lo que fuese, su naturaleza orgullosa no le permitiría admitir su error. No, no me retractaré de mis palabras ni me disculparé. Sona, déjame decirte. Rías se cruzó de brazos, presionando sus pechos, haciendo que su camisa se hinchara, casi inundándose, y los botones de su camisa casi rompiéndose. Si bien Sona no dijo nada, su expresión era sombría y helada mientras empujaba el marco de sus gafas ya que podía ver a Rías tratando de afirmar su dominio a través del tamaño de sus pechos. Riser no te ama. Solo se casa contigo porque sigue los arreglos de su familia.
Oh. Entonces, ¿a quién ama? Sona entrecerró los ojos. ¿No es obvio? Rías mostró su naturaleza orgullosa mientras ponía su mano sobre su generoso pecho. ¿A quién amaba Riser? ¿No era obvio? Además, ¿dónde está? ¿Por qué no está aquí ayudándote con el matrimonio si realmente se preocupa por ti? Deberías romper. Salir. Sona ya nos molestó en escuchar a Rías. Sona. Escucha, Rías. Todavía pienso en ti como mi mejor amiga, pero si continúas, entonces es posible que no necesitemos vernos pronto hasta que te calmes. Sé que todavía estás infeliz y triste porque te estás divorciando. Por él. No soy. Rías dejó escapar una estridente negación. Entonces, deja de hablar mal de él y sigue adelante. Ustedes dos ya no están comprometidos ahora. No eres su prometida, ni él es tu prometido ahora. Ya no hay relación entre ustedes dos. Él es mi prometido. Y pronto ser mi esposo, espero que entiendas ese punto y dejes de involucrarte más en mi asunto. Entonces, discúlpeme. Todavía estoy ocupada con mi boda. Sona ya nos molestó en hablar con Rías y se fue apresuradamente. Sin embargo, Rías todavía tenía muchas cosas que decir sobre Sona. Sona. Sin embargo, Sona no se detuvo. Te arrepentirás, Sona. Al observar a Sona, que la había dejado en su lugar, Rías mordió la uña del pulgar y sintió un odio aún mayor. Sintió que el mundo estaba lleno de malicia como si intentara bajarla a la tierra, ensuciando su lindo rostro con tierra y barro. Pero entonces Rías respiró hondo y se calmó con fuerza. Dijiste que él te eligió, ¿verdad? Déjame ponerlo a prueba. Le era imposible tragarse esta desgracia, y también le era imposible aceptar el matrimonio entre Sona y Riser tan fácilmente mientras estaba siendo torturada por muchos pretendientes que querían casarse con ella. Sí, después de que su compromiso con Riser se rompió, muchos demonios solteros de sangre pura de clase alta le pedían constantemente a Rías que se casara. Sus padres también la presionaron y le dijeron que eligiera uno entre ellos para casarse, pero cuando vio a candidatos esos, ella no pudo evitar mostrar disgusto. Comparados con Riser, todos ellos eran basura. Riser podría ser un playboy, pero su pasatiempo aún era saludable ya que solo le interesaban las mujeres y también era extremadamente talentoso. En cuanto a esos candidatos, sus actitudes eran aún peores y también eran tan débiles que ella no tenía ningún interés en ellos. Peor aún, su hermano mayor no dijo nada y simplemente la ignoró, causando aún peor su insatisfacción. Si Issei pudiera ganar el duelo anterior, entonces todo estaría bien y ella podría vivir feliz, pero Issei perdió y todo se derrumbó. Su vida estaba llena de infelicidad y sentía que todo la había traicionado. Todo fue gracias a él. Por eso, no había forma de que ella aceptara este matrimonio. Ella iba a romper el matrimonio entre Riser y Sona. Mientras trazaba sus labios regordetes y jugosos, Rías pensó en cómo él besó sus labios con fuerza. Apretó su puño izquierdo con odio antes de irse, esperando el día del matrimonio entre Riser y Sona. Capítulo 24. Detén tu conspiración. Riser no sabía que su prometida había sido acosada por su prometida anterior. Incluso si lo supiera, no podría detenerlo ya que no estaba en el dominio de Citri. En cambio, había regresado a su dominio familiar para buscar una fuente de aguas termales con los miembros de su nobleza y todo el personal proporcionado por sus padres. Como era de esperar, rápidamente encontró la fuente de las aguas termales con su habilidad de manejo del fuego, lo que podría ayudarle a identificar dónde se concentraba la mayor parte del calor en el área. Anteriormente pensó en crear una planta de energía geotérmica, pero el mundo del diablo tenía mejor tecnología, por lo que desistió y rápidamente cambió su plan para crear un centro turístico de aguas termales. Si bien puede parecer extraño, era de sentido común que donde se concentra la mayor parte del calor en la superficie de la Tierra, naturalmente se encontrarían fuentes termales. También fue la razón por la cual Japón, que tenía una rica energía geotérmica, no creó muchas plantas de energía geotérmica ya que en lugar de usarse como planta de energía, toda la gente estaba a favor de hacer un centro turístico de aguas termales. Francamente, ya fuera una planta de energía o un centro de aguas termales, era necesario discutir muchas cosas antes de poder concluir cuál era mejor, pero por ahora, en el inframundo, el centro de aguas termales era algo que más se necesitaba.
Con su guía, el personal de la casa Fenex también aseguró rápidamente la fuente de aguas termales con caras felices, ya que sabían que estas aguas termales impulsarían la economía del dominio Fenex y de todos los demonios que vivían en el dominio. Riser también preparó muchos planes sobre este complejo de aguas termales y decidió usar muchos trucos para atraer a todos los seres sobrenaturales del inframundo a visitar este complejo. Además, no solo encontró uno de ellos. En cambio, encontró bastantes de ellos, por lo que cada uno de ellos podría construirse con muchos temas únicos, desde el estilo japonés, el estilo occidental, el estilo exterior y muchos otros. Cuando terminó con todo esto, no hizo nada y simplemente dejó el resto al personal, disfrutando de la vida de un noble que chupaba la sangre de sus súbditos. Has recibido dominio de las matemáticas. ... Riser se quedó sin palabras, pero cerró los ojos cuando mucha información sobre matemáticas comenzó a entrar en su cabeza. Sintió que se había vuelto más inteligente y su cabeza se volvió muy clara. Era difícil describir su situación, pero por un lado, se dio cuenta de que había sido una idiota en el pasado. Aunque, francamente, si no tuviera una alta inteligencia, que recibió anteriormente, el proceso para aceptar esta recompensa no sería tan sencillo. Buen trabajo, Riser-sama. Mientras esperaba que trabajara, Ravel y sus miembros de la nobleza prepararon una mesa para un picnic. Gracias por su arduo trabajo, Oni-sama. Le trajeron bebida fría y comida porque pensaron que tenía hambre. Gracias. Él sorprendentemente gentilmente y tomó una bebida fría mientras observaba el paisaje a su alrededor. La naturaleza que los rodeaba era tan hermosa que no perdería ninguna maravilla de la naturaleza en la tierra en sus recuerdos. Esto también aumentó su confianza en el éxito de este balneario de aguas termales. Aún así, no se olvidó de tomar una foto y un video del paisaje a su alrededor con su teléfono antes de enviárselo a Sona. Si bien se sentía bastante conmovido por el éxito de su capacidad para encontrar una fuente de aguas termales, el estado de ánimo de la mujer que estaba a su lado era bastante complejo ya que sabían que después de esto, se casaría con alguien muy rápidamente. El cambio en Riser hizo que lo amaran tanto, y no querían que se casara de inmediato, así que cuando se divorció de Rias, pensaron que podían monopolizarlo, pero la realidad... No había pasado un mes desde su divorcio y aún así estaba listo para casarse con alguien nuevamente. Sin embargo, como sus sirvientes, también conocían bien su posición. Mientras que por las noches, los amaba tanto que no podían separarse de él. No podía actuar de manera egoísta, pidiéndole que no se casara ya que, entre los demonios, la jerarquía era algo que todos defendían más. Como sus sirvientes, no tenían derecho a cuestionarlo y solo podían aceptarlo todo. Sin embargo, Ravel era diferente. Oni-sama. ¿Qué pasa, Ravel? Ravel miró a su hermano mayor con una mirada complicada. Estaba contento de que Riser fuera soltero, pero claro, él se iba a casar una vez más, y era tan pronto que no podía reaccionar. Si bien sus padres y hermanos mayores estaban felices, a Ravel le resultó bastante difícil aceptar este matrimonio ya que ocurrió tan pronto. De repente, ella no tenía ninguna preparación en absoluto. Sin embargo, al mismo tiempo, también entendió que Riser no tenía otra opción ya que esto era algo que todos anhelaban, y su matrimonio con Sona Sitri traería un gran beneficio a su familia. ¿Aún, todavía? Oni-sama, ¿estás realmente de acuerdo con este matrimonio? No pude evitar hacer esta pregunta como si el perjudicado en este matrimonio fuera Riser. Si fue antes cuando Riser no cambió, entonces la que se convirtió en su prometida sería la que resultó perjudicada, pero él había cambiado, y también era el tercer hijo entre los tres hermanos. Ya fuera el primero o segundo hermano de Fenex, se habían casado y todos se casaron con demonios de sangre pura de alto rango. Incluso si Riser decidiera casarse con alguien de menor estatus, nadie lo culparía, pero ganó su matrimonio con Sona. Este matrimonio, sin importar lo que tuviera que lograrse. Incluso Ravel lo sabía, pero, aún, todavía no podía aceptarlo porque pensaba que él se estaba obligando a casarse con alguien. Ante esta pregunta, le entusiasma gentilmente a su hermana pequeña y acarició con ternura su suave cabello rubio. Hay una rara cueva minera de minerales cerca. Puedes llevar a Ravel allí y hacer que se una a tu harén. ... La sonrisa en su rostro era ligeramente rígida, pero también estaba estupefacto ya que no esperaba que hubiera una mina de minerales raros cerca.
Si bien este sistema le pidió que hiciera algo inmoral como lo hizo un verdadero Satanás, el beneficio fue increíble. ¿Está preocupado por mí? Oni-sama. Ravel era tímida, pero también disfrutaba la forma en que él frotaba su cabeza, pero al mismo tiempo, al escuchar su pregunta, asintió. Lo hago. No quiero que vuelvas a tener la misma experiencia. Quiero que te cases con alguien a quien realmente amas. De repente, un pensamiento prohibido surgió en su cabeza, haciendo que su rostro se pusiera rojo como una llama ardiente. Enmarañar. Se sentía complicado ya que podía ver que Ravel realmente se preocupaba por su bienestar como su hermana pequeña, sin embargo siempre pensaba algo extraño dentro de su cabeza. Si bien fue en parte culpa del sistema, era difícil verla como una hermana pequeña, especialmente cuando él no era el verdadero Riser Phoenix. Aún así, cuando estaba a punto de responderle, de repente, notó una figura enorme que venía desde la distancia. Levantó la cabeza y miró el lejano cielo púrpura. Oni-sama. Cuando su hermano mayor estaba en silencio, Ravel también miró hacia arriba, pero vio que su atención estaba en alguna parte. De manera similar, otros también siguieron sus ojos y se confundieron. ¿Qué es eso? Pudieron ver una enorme sombra moviéndose hacia ellos antes de abrir mucho los ojos al ver a Zif, un pájaro gigante en la mitología judía. Perdieron la calma ya que la aparición de este monstruo destruyó toda su calma. Cálmate. Su voz era como magia, y rápidamente miró a Riser, que se había elevado hacia el cielo, mirando directamente a Zif. Mientras tanto, Riser estaba confundido y también notó una pequeña presencia que estaba a la cabeza del Zif. El que trae paz y sonrisas al inframundo. El destructor de Ángel, Ángel caído y todos los seres que amenazan al inframundo. Llevando una sonrisa y esperanza a cada diablo. De repente, una alegre música de fondo, junto con una voz poderosa pero femenina, resonó en el espacio, causando que todos quedaran aturdidos. Cuando estaban confundidos por el origen de esta conmoción, una figura saltó desde lo alto de la cabeza de Zif y aterrizó frente a todos, enfrentando a Riser como si fuera el mayor enemigo que tenía la intención de destruir el mundo y traer peligro a los demonios. Soy Milagro Leviatán. Miracle Leviatán estaba de pie con una pose linda pero poderosa mientras apuntaba con su bastón mágico a Riser. Phantom Phoenix. He venido a detener tu conspiración. Renuncia a la resistencia inútil y déjate vencer por mí. ... Todos estaban en silencio y tenían un pensamiento similar en sus mentes. Si bien parecía linda, las palabras que salieron de su boca no eran nada lindas. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.